Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el aspecto de oposición. Vamos a verificar su significado, qué sucede cuando hay cartas con muchas oposiciones y cómo se resuelve esto, porque evidentemente es un aspecto tenso, ¿sí? Es un aspecto duro. Vamos a comenzar. La oposición vamos a ver hoy. Aquí tenemos el símbolo. Están dibujando los símbolos de diferentes formas, pero digamos que diferentes maneras no cambian el profundo significado, ¿sí? Vamos a ver que la oposición es una distancia, es decir, es un aspecto donde hay una distancia entre un planeta o un punto importante de la carta natal y son 180 grados de distancia con otro planeta, astro, asteroide o lo que sea, ¿sí? Cualquier punto importante. Es decir, es exactamente el punto opuesto. Y para la oposición el orbe es de 8 grados. Y voy a aclarar algo, los orbes siempre son estimativos. ¿Por qué? Porque las personas sensibles sienten más. Entonces, tal vez para una persona que tiene mucho Neptuno, mucho Piscis, Cáncer, Escorpio, evidentemente las personas que tienen elemento agua también sienten mucho más que el resto. Que si una persona tiene mucho Capricornio, Virgo, Tauro, las personas más de tierra son menos sensibles. Entonces los orbes siempre son variables, estimativos, ¿bien? Pero se da un orbe aproximado de 8 grados, ¿sí? El símbolo, como te decía, antes se hacía generalmente que es como un 8 acostado o como el infinito acostado. Ahora se hace como dos círculos unidos por una línea, pero lo que están significando básicamente es que entre un punto y otro están estos 180 grados de distancia. Y si analizamos el símbolo, vemos que hay dos polos, ¿sí?, unidos por un punto central, por una línea. Aquí estaría más marcado ese punto central, es decir, ese tema en común, pero que estos dos polos están separados, están opuestos. Evidentemente los polos opuestos están hablando este es un solo símbolo, de una totalidad. Sin embargo, se ve desde un lado o desde el otro, es decir, como tener dos perspectivas totalmente opuestas sobre un mismo tema. Bien. La cuestión aquí es que las personas que tienen oposiciones a aspectos duros generalmente se identifican con uno solo de los lados y con el otro lado no, es decir, con este planeta sí y con este otro no. ¿Y qué pasa con ese otro planeta con el cual no se identifican? Primero que alguien lo va a actuar o las experiencias de la vida lo van a traer, porque evidentemente la unidad tiene que permanecer constante, ¿sí? Más allá de que esté dividida en dos polos opuestos, siempre va a permanecer en equilibrio. ¿Y qué sucede? Digamos, la persona se identifica con un polo, el otro lo proyecta afuera en otra persona o en otra situación, y cuanto más se aleja de eso, es decir, cuanto más distancia hay aquí, más distancia va a tomar el otro. Es decir, si me pongo en una postura muy rígida, la otra parte se va a poner cada vez en su postura, es decir, cada vez más rígida. Es decir, cuanto más me alejo, el otro cada vez se aleja más. Entonces la oposición se siente mucho más. Pero por el otro lado, cuanto más me alejo, más rápido me lo encuentro. Estas son las experiencias donde esto no me gusta y justo me voy a encontrar con lo que quería evitar. Ese es el tipo de experiencia que tiene una persona con muchas oposiciones. Justo lo que no quería encontrar, eso es lo que me encuentro, ¿sí? Y por otro lado también es cuanto más me alejo, más pronto me convierto en ese opuesto, porque esto tiene un límite. Es decir, ¿hasta dónde va a estar esta línea? Cuando se llega al límite, ahí los polos se entrecruzan y uno pasa a ser el otro. Entonces, estas personas con muchas oposiciones o con importantes oposiciones, ya veremos cuáles son importantes, lo que tienen es esto. Una temporada en sus vidas están del lado A, son del grupo de los rojos, y en otra temporada de su vida están en contra de los rojos y son del grupo de los azules, ¿sí? Es decir, está esta cosa de me fui a un extremo, ahora me voy al otro, ¿sí? Como te decía, es un aspecto duro, hay mucha carga en juego, es decir, mucha energía, y esto tiende a la confrontación, ¿sí? Porque me lo tengo justamente enfrente. Y cuando hay mucha carga en juego, siempre para el psiquismo lo más
saludable es dividir la carga. Es lo mismo que si, por ejemplo, vas de compras, no vas a cargar todo con una sola mano, vas a dividir la carga cuando traes mucho peso. Esto es lo mismo, hay mucho peso, hay mucha energía en juego, entonces la conciencia tiende a dividir, ¿bien? Para poder sobrellevar justamente esta carga. Pero ¿qué pasa? Esto va a seguir como experiencia de destino, entonces en algún punto hay que resolverlo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que hay cartas que tienen 3 o más oposiciones, porque generalmente que haya oposiciones no está mal, en una carta no está mal que haya aspectos duros, esto balancea. Sin embargo, una carta con 3 o más oposiciones, esto va a decir que hay mucha tensión, generalmente una tensión con el otro, generalmente una tensión de tipo vincular, ¿sí? Vínculos muy complejos, muy difíciles. Pero el objetivo de tener esto es que haya una complementación y una amplitud de conciencia. Aquí la persona tiene como posturas que se ha ido muy a un polo y tiene que ir al otro. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la persona dice yo solo quiero lo espiritual, solo creo en el mundo sutil, en la energía, en el amor universal y no quiero saber nada con el plano concreto, con la realidad dura. Sin embargo, vivimos, digamos, en un plano material y no podemos negarlo, podemos negarlo, pero eso no desaparece por más que uno lo niegue. Entonces, acá el tema es ampliar conciencia, que este plano material no está en contra del plano espiritual. Es más, es la manifestación del plano espiritual. Y qué fantástico cuando hay una complementación de esto, cuando se pueden tomar ambas partes y sale algo mucho más rico. Pero para eso hay que ampliar conciencia, hay que decir, bueno, dejo de encasillarme en una cuestión y empiezo a abrir un poco más el panorama. A ver qué hay ahí, porque tal vez no es el enemigo, eso que tengo ahí enfrente. Tal vez justamente eso es lo que estoy necesitando. Y en realidad lo es. ¿Por qué? Porque son opuestos complementarios, ¿sí? Entonces, donde tengas una oposición en tu carta, más allá de que se trate de cuestiones muy diferentes, por ejemplo, tenés, no sé, el medio cielo en oposición a Lilith. Nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, allí hay una complementación que es relevante para tu vida, ¿bien? En el caso de que tengas una oposición o varias oposiciones en tu carta natal, ¿cuáles serían las más importantes? Aquellas que hacen aquellos planetas o puntos importantes o astros, asteroides o lo que sea, al Sol o al ascendente. ¿Por qué al Sol? Porque es el centro de la identidad. Es decir, es el que recibe las impresiones de la afuera y es el que va formando identidad y es el que da las respuestas. Entonces, justamente un aspecto que al principio siempre es de confrontación es muy tenso. Y también al ascendente. ¿Por qué? Porque el ascendente vendría a ser así como la unidad. El ascendente está en todas las áreas de vida, porque justamente es el que marca la unidad. Por lo tanto, tener una oposición al ascendente es muy importante. Esto, por supuesto, es un trabajo para toda la vida. Por supuesto que si se hace el trabajo, después ya no es trabajo, sino que es amplitud de conciencia. Y las personas con muchas oposiciones son llamadas a eso, a que amplíen conciencia y a que después, cuando hicieron su trabajo de amplitud, puedan mostrar a otro esta mutua necesidad entre un polo y el otro, esta complementación, ¿sí?, entre dos partes que aparentemente no tienen nada que ver, sin embargo, son complementarias. En el caso de las oposiciones por tránsito, por ejemplo, en este momento tenemos a Saturno en el signo de Piscis. Y si vos tenés planetas en Virgo, evidentemente, en algún momento de ese tránsito le va a hacer una oposición. En los tránsitos el orbe es menor, siempre es menor. Para cada planeta también tiene un orbe específico, ¿sí? Pero aproximadamente entre 3 y 5 grados, de acuerdo al planeta, sería el orbe estimado que el efecto se produce, ¿sí? Por tránsito, te marqué acá los 42 años, ese es un momento importante y es el tránsito de los planetas consigo mismo. Es decir, por ejemplo, vos tenés a Saturno en una posición y a los 42 años, aproximadamente entre los 41 y los 43, le va a hacer oposición a ese lugar natal. Lo mismo va a pasar con Urano. Urano lo tenés en un lugar de la carta natal y a los 42, 41, 42 le hace una oposición exacta, ¿sí? Lo mismo con la luna progresada. Y lo mismo va a pasar con Júpiter, le hace una oposición al lugar natal.
Por lo tanto, por eso decimos que es muy tensa esa edad, porque es todo en confrontación y a veces cuando hay muchas oposiciones, como en el caso de esta edad específica, que hay 4 planetas en oposición, es difícil sobrellevar. ¿Por qué? Porque parece que está todo el mundo en contra. ¿Cómo hago para ampliar conciencia de cada función específica? Bueno, ahí está el gran desafío de la crisis de los 40, ¿no? Y después tenemos, como te decía, las oposiciones por sinastría. Son esas personas con las que en ese vínculo tenés la oposición. Con otras personas no te pasa, pero te pasa con esa, donde siempre está el choque. Ese punto no se puede hablar, esa temática, o surge algo donde ya sabes que no va a terminar bien si tenés una relación con esa persona. Pero ¿qué pasa? Esa relación está, incluso tal vez es alguien de tu familia, es decir, no puedes eliminarla. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Está diciendo ese vínculo que tenés que ampliar conciencia. Tenés que ver, a ver qué le pasa a esta persona. Las oposiciones siempre hablan de un 50 y 50, es decir, ¿cuánta razón tenés en lo que estás diciendo? Si tenés una oposición y tenés una dificultad con eso, tu razón es del 50% y la otra parte tiene 50% de razón también. Sabiendo esto, te corresponde ampliar conciencia y ver, a ver qué dice y empezar a dialogar. Entonces, al empezar a dialogar, la energía va para un lado y para el otro, y ahí fluye. No significa que los polos vayan a juntarse, a fusionarse, no, significa que la corriente de energía tiene que empezar a moverse. Antes estaba quieta, fija y cada vez más distante. Y en la comunicación empieza esa corriente y empieza este acercamiento de polos, ¿sí? Bien, espero que te haya aclarado un poco el tema acerca del aspecto de oposición. Es todo por hoy y la próxima continuamos. Que estés muy bien, hasta la semana que viene.